La psicología estudió durante décadas a personas enfermas, neuróticas y traumatizadas para comprender la naturaleza humana. Abraham Maslow invirtió por completo esta lógica. Decidió estudiar a los seres humanos más sanos, creativos y plenos que pudo encontrar para descubrir qué hace posible una vida verdaderamente realizada. El psicólogo estadounidense creó la tercera fuerza en la psicología como una alternativa radical tanto al psicoanálisis freudiano, que veía neurosis por todas partes, como al conductismo, que reducía al ser humano a una simple máquina de estímulo y respuesta. Su pirámide de necesidades planteó que los seres humanos no solo buscan eliminar tensiones, sino también crecer, desarrollarse y alcanzar su máximo potencial. Las necesidades fisiológicas y de seguridad constituyen la base. Luego, aparecen el amor, es la pertenencia y la estima. Pero en la cima se encuentra algo completamente distinto: la autorrealización. El impulso de convertirse en todo aquello que uno puede llegar a ser. Las personas autorrealizadas experimentan momentos cumbre, instantes de plenitud y trascendencia que transforman profundamente su percepción de la realidad. Sin embargo, en sus últimos años, Maslow descubrió algo aún más radical. Existe algo más allá de la autorrealización. Las necesidades humanas forman una jerarquía de 5 niveles que funciona como una pirámide donde cada piso sostiene al siguiente. Y Maslow propuso que esta estructura explica por qué las personas priorizan ciertas cosas en ciertos momentos de su vida, de maneras que parecen completamente diferentes según las circunstancias en que se encuentren. En la base están las necesidades fisiológicas como el hambre, la sed, el sueño y el refugio, que son tan fundamentales que cuando faltan dominan completamente la conciencia, haciendo lo imposible pensar en cualquier otra cosa. Una persona que no ha comido en 3 días no está preocupada por su reputación social ni por desarrollar sus talentos artísticos, sino únicamente por conseguir alimento que calme el dolor urgente que siente en el estómago. El segundo nivel de la pirámide contiene las necesidades de seguridad, que incluyen la estabilidad económica mediante un trabajo confiable que genere ingresos predecibles, la salud física protegida contra enfermedades y accidentes, un hogar donde dormir sin miedo a la violencia o el desalojo, y orden suficiente en la vida para poder planificar el futuro sin que todo sea un caos impredecible. Solo cuando estas 2 capas básicas están razonablemente satisfechas, emergen las necesidades del tercer nivel, que son las de amor y pertenencia, donde el ser humano busca la intimidad afectiva con familia y amigos, la aceptación por grupos sociales, vínculos profundos que curen la soledad existencial, que puede ser tan dolorosa como el hambre física. El cuarto nivel alberga las necesidades de estima, que Maslow dividía en 2 tipos relacionados pero distintos: la estima baja, que proviene del respeto y el reconocimiento que los demás nos otorgan cuando valoran nuestros logros, y la estima alta, que surge del respeto propio basado en la competencia real y en el sentido interno de que somos capaces de enfrentar los desafíos que la vida presenta. Finalmente, en la cima de la pirámide se encuentra la autorrealización, que es la necesidad de desarrollar el potencial único de cada persona, de usar los dones que tiene al máximo, de expresar la creatividad que lleva dentro, de vivir auténticamente según su naturaleza particular, sin las máscaras sociales falsas. Esta estructura jerárquica tiene una característica fundamental: cada nivel debe satisfacerse antes de que el siguiente se active de manera significativa en la vida psicológica de la persona, lo cual significa que no podemos saltar directamente a la autorrealización si todavía estamos luchando por conseguir comida o seguridad básica, porque las necesidades insatisfechas de nivel inferior capturan toda la atención y la energía disponible.
Y una madre que vive en la pobreza extrema trabajando 12 horas diarias para alimentar a sus hijos no está pensando en desarrollar sus talentos artísticos porque toda su energía se consume en la tarea inmediata de sobrevivir. La pirámide explica fenómenos que observamos constantemente en la vida cotidiana. ¿Por qué un soldado en combate no está preocupado por el reconocimiento de sus colegas, sino únicamente por mantenerse vivo? ¿Por qué alguien que acaba de perder su trabajo deja de interesarse temporalmente en sus hobbies creativos? ¿Por qué los estudiantes que vienen a clase sin haber desayunado rinden menos académicamente no por falta de inteligencia, sino porque el hambre distrae su atención? Este modelo revolucionó la comprensión de la motivación humana en múltiples campos aplicados. En educación permitió entender que no se puede exigir rendimiento académico excelente a niños cuyas necesidades básicas no están cubiertas. En el trabajo mostró que los empleados no se motivan solo con dinero cuando ya tienen suficiente para cubrir necesidades básicas, sino que buscan reconocimiento, pertenencia y oportunidades de desarrollar sus capacidades. En terapia reveló que algunos problemas psicológicos reflejan necesidades no satisfechas en niveles específicos de la jerarquía y que a veces la mejor intervención es ayudar a la persona a satisfacer necesidades concretas antes de explorar conflictos inconscientes. Imagina que estás contemplando una puesta de sol desde la cima de una montaña después de horas de caminata agotadora. Los colores explotan en el cielo con una intensidad que nunca habías notado antes. El naranja se funde con el rojo en gradaciones infinitas, y de repente sientes que tú y el paisaje son una sola cosa sin separación entre el observador y lo observado. El tiempo se detiene o al menos deja de fluir de la manera ordinaria. Las preocupaciones cotidianas desaparecen completamente y experimentas una claridad perceptiva tan extraordinaria que sientes estar viendo la realidad tal como es por primera vez. Maslow llamaba a estos momentos experiencias cumbre, y aunque ocurren en contextos muy diversos que van desde la contemplación de la belleza natural hasta el amor profundo, desde la creación artística inspirada hasta el logro de metas significativas, todas comparten ciertas características estructurales. Durante una experiencia cumbre hay una sensación intensa de éxtasis y de unidad con algo mayor que el yo individual aislado, ni una percepción de que todo en el universo encaja perfectamente en un orden que trasciende las explicaciones racionales, y un sentimiento de verdad revelada. El rasgo más notable de estas experiencias es la pérdida temporal del sentido del yo separado, que normalmente define nuestra existencia consciente, porque durante el momento cumbre la frontera que habitualmente sentimos entre nosotros, y el mundo se vuelve porosa o desaparece completamente. Un músico tocando una pieza difícil puede experimentar que él y la música son lo mismo, que sus manos se mueven solas sin necesitar dirección consciente. Un científico que después de meses de trabajo frustrante súbitamente ve la solución a un problema complejo, siente que la respuesta siempre estuvo ahí esperando ser descubierta. Estas experiencias pueden ocurrirle a cualquier persona en momentos inesperados, sin que pueda controlar cuándo aparecen porque tienen una cierta cualidad de gracia que las hace impredecibles. Pero Maslow observó que son significativamente más frecuentes e intensas en las personas autorrealizadas. Mientras que alguien promedio podría tener una o dos experiencias cumbre memorables en toda su vida, las personas autorrealizadas las experimentan con regularidad suficiente como para que formen parte significativa de su existencia cotidiana. La transformación que producen estas experiencias puede ser profunda y duradera, aunque el momento mismo sea breve, porque a menudo funcionan como revelaciones que cambian permanentemente la manera en que la persona entiende la realidad. Alguien que ha experimentado una unidad mística con la naturaleza puede desarrollar un compromiso ambiental que antes no tenía.
Quien ha sentido amor incondicional puede volver incapaz de odiar con la intensidad casual que antes le parecía normal. La autorrealización no es conseguir lo que quieres. No es alcanzar el éxito según los estándares sociales dominantes. No es acumular riqueza, fama o poder sobre otros. Es algo fundamentalmente diferente que Maslow intentó capturar con la fórmula de usar los dones personales al máximo, de ser todo lo que uno puede llegar a ser según la naturaleza particular que tiene cada individuo. Un carpintero que ama su oficio y lo practica con una maestría creciente puede estar más autorrealizado que un ejecutivo exitoso que odia su trabajo, pero lo mantiene por el salario y el estatus social. Esta necesidad de desarrollar el potencial único es cualitativamente diferente de las necesidades inferiores en la jerarquía, porque no es una necesidad de deficiencia que se llena y desaparece temporalmente, sino una necesidad de crecimiento que aumenta conforme se satisface en un proceso que no tiene límite natural. El hambre se sacia con comida y cesa hasta la próxima vez. El miedo se calma cuando la amenaza desaparece. Pero la creatividad que se expresa genera más deseo de crear en lugar de agotarse con la satisfacción. Un pintor que completa un cuadro no siente que su necesidad de pintar ha quedado eliminada definitivamente, sino que ya está pensando en el siguiente proyecto. Las personas autorrealizadas no están atrapadas en la búsqueda interminable de llenar carencias, porque sus necesidades fundamentales de supervivencia, seguridad, amor y estima están razonablemente cubiertas, de manera que pueden dedicar su energía psicológica a proyectos que trascienden la mera conservación del yo. Esto no significa que sean perfectas ni que vivan en un estado de felicidad perpetua sin conflictos, sino que su centro de gravedad motivacional se ha desplazado desde las preocupaciones defensivas hacia actividades expresivas, donde disfrutan desarrollando capacidades, explorando posibilidades, contribuyendo creativamente a algo mayor que su bienestar individual egoísta. Sin embargo, pocas personas alcanzan este nivel de manera completa y sostenida, porque la mayoría de la humanidad sigue luchando por satisfacer necesidades básicas en sociedades donde la pobreza, la inseguridad laboral, la violencia y la alienación social absorben toda la energía disponible sin dejar espacio para preguntarse cómo desarrollar el propio potencial único. Esto tiene implicaciones profundas sobre la justicia social, porque si la autorrealización requiere que las necesidades inferiores estén cubiertas, entonces no es solo asunto de esfuerzo individual, sino que depende crucialmente de tener acceso a recursos económicos suficientes, a educación de calidad, a ambientes seguros. Durante décadas, la psicología científica había estado dominada por dos fuerzas que parecían las únicas opciones disponibles para quien quisiera estudiar la mente humana con seriedad académica respetable. Y ambas compartían un cierto pesimismo sobre la naturaleza humana. El psicoanálisis freudiano proponía que los seres humanos están gobernados por fuerzas inconscientes que escapan al control racional, que la civilización es la represión necesaria de impulsos sexuales y agresivos, que la salud mental consiste en el mejor arreglo posible entre deseos primitivos y exigencias culturales, sin que nadie pueda escapar completamente de la neurosis. El conductismo que dominaba la psicología académica norteamericana tomaba una dirección opuesta al rechazar completamente el estudio de la conciencia, los pensamientos y los sentimientos como datos científicamente válidos. Los conductistas reducían a los seres humanos a organismos que aprenden mediante el condicionamiento, donde las acciones que reciben recompensa se repiten, mientras las que reciben castigo se extinguen, sin necesidad de postular procesos mentales internos. Un ser humano para el conductismo radical no es fundamentalmente diferente de una rata en un laberinto.
Maslow fundó la psicología humanista como una tercera fuerza que ofrecía una alternativa a estas dos visiones que consideraba profundamente inadecuadas para capturar lo más importante y distintivo de la experiencia humana. Aunque reconocía que el psicoanálisis había descubierto verdades importantes sobre los conflictos inconscientes y que el conductismo había desarrollado métodos experimentales rigurosos, ambas escuelas estudiaban al ser humano únicamente desde sus aspectos más oscuros o más mecánicos, sin prestar atención a las capacidades que nos hacen genuinamente humanos, como la creatividad, el amor desinteresado, la búsqueda de sentido y la capacidad de trascender las circunstancias. La inversión que Maslow propuso era radical en su simplicidad. En lugar de estudiar únicamente la enfermedad mental, estudiar la salud mental positiva, investigando personas excepcionales que parecen funcionar en niveles óptimos de desarrollo humano. La medicina tradicional estudia enfermedades para curarlas, pero Maslow argumentaba que la psicología no debía limitarse al modelo médico, sino que debía también investigar la excelencia humana para comprenderla y fomentarla. Porque conocer únicamente lo que nos enferma no nos dice automáticamente lo que nos hace florecer, ya que la salud no es simplemente ausencia de enfermedad, sino presencia de vitalidad, creatividad y plenitud. Este cambio de paradigma desde la patología hacia la salud, desde la deficiencia hacia el crecimiento, desde el determinismo hacia el potencial humano, transformó no solo la psicología académica, sino también las aplicaciones prácticas en terapia, educación y desarrollo organizacional. Si el psicoanálisis buscaba hacer consciente lo inconsciente y el conductismo buscaba modificar conductas, la psicología humanista buscaba facilitar el crecimiento personal, ayudando a las personas a desarrollar sus potenciales únicos, a vivir más auténticamente según sus valores profundos, a encontrar sentido en sus vidas. Un niño llega a la escuela sin haber desayunado, porque en su casa no había nada que comer esa mañana. Se sienta en su pupitre mientras la maestra explica matemáticas que requieren concentración sostenida. Pero el niño no puede concentrarse porque su estómago vacío envía señales de urgencia que capturan toda su atención. El dolor sordo del hambre se expande desde el abdomen hasta llenar su conciencia completa sin dejar espacio mental para números abstractos. La maestra se frustra pensando que el niño no se esfuerza lo suficiente, sin entender que el problema no es falta de voluntad, sino que las necesidades fisiológicas insatisfechas están bloqueando el acceso a capacidades cognitivas superiores. Las necesidades fisiológicas forman la base absoluta de la pirámide porque cuando faltan dominan tan completamente la conducta que hacen imposible pensar en cualquier nivel superior de desarrollo humano. Una persona con sed extrema después de días en el desierto no está pensando en su reputación profesional, sino únicamente en encontrar agua. Alguien que lleva 72 horas sin dormir experimenta un deterioro cognitivo tan severo que su capacidad de razonamiento queda reducida a niveles que harían imposible cualquier actividad intelectual compleja. Las necesidades de seguridad siguen inmediatamente después en la jerarquía, porque una vez que el cuerpo está alimentado, hidratado y descansado, emerge la preocupación por proteger estas condiciones básicas contra amenazas futuras mediante la estabilidad laboral, mediante una vivienda segura, mediante acceso a atención médica, mediante orden social suficiente. Un trabajador con contrato temporal que puede ser despedido sin aviso vive en una ansiedad crónica que consume energía psicológica constantemente, aunque su salario actual le permita comer bien. Estas dos capas básicas de la pirámide tienen implicaciones políticas profundas sobre la justicia social.
porque si las necesidades fisiológicas y de seguridad deben satisfacerse antes de que las personas puedan dedicar energía a desarrollar su potencial humano, entonces la pobreza y la inseguridad económica no son simplemente inconvenientes materiales, sino barreras estructurales al florecimiento humano. Un sistema social que deja a grandes sectores de la población sin acceso a alimentación adecuada, sin vivienda digna, sin atención médica básica, sin estabilidad laboral mínima, está impidiendo activamente que esas personas desarrollen sus capacidades únicas. La responsabilidad colectiva que esto implica va más allá de la caridad individual, hacia la obligación de crear estructuras sociales que aseguren que las necesidades básicas de todos estén cubiertas como condición necesaria, aunque no suficiente, para que el florecimiento humano sea posible a escala masiva. Maslow no era un revolucionario político, pero su psicología contiene una crítica implícita a sistemas económicos que mantienen a las personas en niveles básicos de la jerarquía mediante la inseguridad perpetua. Después de que las necesidades fisiológicas están saciadas y la seguridad básica está razonablemente garantizada, emerge con fuerza creciente una necesidad que Maslow consideraba absolutamente fundamental para la salud psicológica. La necesidad de amor y pertenencia, que se manifiesta como un deseo intenso de intimidad afectiva con familia y amigos, de ser parte de grupos sociales, de establecer vínculos profundos que curen la soledad existencial que puede ser tan dolorosa como cualquier sufrimiento físico. La ausencia de amor y pertenencia no es simplemente una incomodidad social, porque la investigación muestra que la soledad crónica produce una depresión severa, aumenta el riesgo de enfermedades físicas, acorta la esperanza de vida y genera un vacío existencial que ninguna cantidad de dinero ni de reconocimiento profesional puede llenar completamente. Las personas pueden soportar pobreza material considerable si tienen relaciones afectivas fuertes, pero la riqueza sin amor produce una miseria psicológica que los millonarios solitarios conocen demasiado bien. Una vez que las necesidades de amor y pertenencia están razonablemente satisfechas, emergen las necesidades de estima que Maslow dividía en dos dimensiones relacionadas. La estima baja proviene del respeto y el reconocimiento que los demás nos otorgan cuando valoran nuestros logros. Necesitamos que otros vean nuestro trabajo, que aprecien nuestros esfuerzos, que reconozcan públicamente que hemos hecho algo valioso. Esta necesidad de reconocimiento externo es legítima y no debe confundirse con la vanidad superficial. Sin embargo, la estima alta que surge del respeto propio basado en la competencia real es más estable y más profunda que la estima baja, porque no depende del juicio cambiante de audiencias externas. Una persona con una alta estima propia sabe que es capaz de enfrentar desafíos, que ha desarrollado habilidades mediante la práctica disciplinada, que puede confiar en sí misma cuando surgen problemas. Este sentido interno de competencia y valor no elimina la necesidad de reconocimiento externo, pero la hace menos desesperada. Satisfacer estas necesidades sociales y psicológicas de amor, pertenencia y estima abre finalmente el camino hacia la autorrealización, porque solo quien se siente amado por algunos, aceptado en comunidades donde pertenece, valorado por otros y por sí mismo, puede dedicar energía psicológica a desarrollar su potencial único. Y la libertad para crear, para experimentar, para seguir caminos no convencionales requiere una base segura de relaciones que nos sostengan y de estima que nos permita tolerar el fracaso temporal sin que destruya completamente nuestro sentido de valor personal. ¿Cómo son las personas que alcanzaron la autorrealización? Maslow dedicó años a estudiar individuos excepcionales buscando patrones comunes en sus personalidades.
Y uno de los rasgos más llamativos que encontró fue su capacidad de percibir la realidad con una claridad extraordinaria, sin las distorsiones que la mayoría proyecta sobre el mundo mediante deseos, miedos y expectativas. Estas personas ven a los demás como son en lugar de verlos como quisieran que fueran, detectan mentiras y falsedades con facilidad notable. No aceptan las contradicciones inherentes a la condición humana sin caer en un cinismo amargo ni en una idealización ingenua. Cuando observan una situación social compleja, no se dejan cegar por sus preferencias personales sobre cómo debería ser, sino que registran los hechos tal como se presentan. La espontaneidad y la naturalidad marcan su manera de estar en el mundo, porque no están constantemente calculando qué impresión causa ni ajustando su conducta para encajar en expectativas sociales ajenas a su naturaleza auténtica. Hablan y actúan desde un centro interno genuino, sin las capas de artificio que la mayoría usa como una armadura protectora contra el juicio ajeno. Esta autenticidad no significa que sean socialmente torpes ni que ignoren completamente las convenciones, sino que las siguen cuando tienen sentido práctico sin convertirlas en camisas de fuerza. Además, son personas centradas en problemas externos más que en sí mismas, de manera que no viven obsesionadas con su propia imagen, sino que se involucran profundamente en causas, proyectos o disciplinas que consideran valiosas. Esta orientación hacia afuera conecta con otra característica notable. Necesitan privacidad y soledad en cantidades mayores que el promedio. No porque sean antisociales, sino porque requieren tiempo a solas para procesar experiencias, para crear, para pensar sin las distracciones del ruido social constante que la mayoría teme, como si el silencio fuera una amenaza existencial. Pueden disfrutar intensamente de la compañía cuando eligen estar con otros, pero no dependen de la estimulación social continua para sentirse vivos, lo cual les da una autonomía psicológica que contrasta marcadamente con la dependencia emocional de quienes no pueden tolerar estar solos consigo mismos sin sentir ansiedad o vacío que deben llenar urgentemente mediante distracciones externas. Las relaciones que establecen tienden a ser profundas con pocas personas en lugar de superficiales con muchas, porque prefieren la calidad a la cantidad en materia de vínculos humanos, y son capaces de una intimidad genuina que requiere vulnerabilidad y honestidad. Los conflictos que tienen son honestos en lugar de juegos manipulativos, donde cada uno intenta controlar al otro mediante estrategias emocionales indirectas. Y cuando hay desacuerdos, pueden discutirlos abiertamente sin que el ego herido bloquee la comunicación genuina. La creatividad que manifiestan es similar a la que vemos en niños pequeños, antes de que la educación formal la aplasten, mediante la imposición de reglas rígidas. Tienen una frescura perceptiva que les permite ver posibilidades donde otros ven solo lo convencional, combinar ideas de maneras originales, disfrutar del proceso creativo mismo sin que la necesidad de resultados inmediatos mate la experimentación lúdica. Finalmente, poseen un sentido del humor filosófico no hostil, que se ríe de las incongruencias de la existencia humana sin necesidad de hacer chistes a costa de otros, ni de usar el humor como un arma para humillar. Maslow hizo algo que en su época parecía extraño, y que muchos colegas académicos consideraron poco riguroso científicamente. En lugar de seguir el modelo estándar de la psicología que estudiaba pacientes psiquiátricos, él decidió investigar biografías de personas excepcionales que parecían haber alcanzado niveles extraordinarios de salud psicológica. Eligió figuras históricas cuyas vidas estaban suficientemente documentadas para permitir un análisis detallado. Abraham Lincoln con su profunda humanidad, Albert Einstein cuya creatividad científica revolucionaria se combinaba con humildad genuina y un compromiso con la paz mundial, Eleanor Roosevelt que transformó el rol de primera dama en plataforma para defender derechos humanos, mostrando un coraje moral notable,
También estudió personas contemporáneas mediante una comprensión cualitativa profunda de cómo estas personas vivían, qué valores guiaban sus decisiones, cómo enfrentaban los desafíos inevitables sin desmoronarse. Buscaba patrones comunes que atravesaran las diferencias superficiales de profesión, cultura o época histórica, preguntándose qué compartían un presidente estadounidense del siglo XIX, un físico judío alemán del siglo XX y una activista social nacida en la aristocracia. El método era revolucionario porque invertía completamente el supuesto de que para entender la naturaleza humana debemos estudiar sus fracasos. Maslow argumentaba que estudiar únicamente a los enfermos nos da una imagen sesgada de lo que somos, porque nos muestra lo que sale mal cuando el desarrollo se tuerce, pero no nos revela lo que es posible cuando las condiciones son favorables. Sin embargo, las limitaciones metodológicas eran evidentes, y Maslow mismo las reconocía. La muestra era pequeña, quizás unas pocas docenas de personas en total, lo cual no es suficiente para establecer generalizaciones estadísticas robustas. La selección de quien calificaba como autorrealizado era subjetiva porque dependía del juicio de Maslow, y este juicio inevitablemente reflejaba sus propios valores culturales, sus preferencias personales, sus sesgos de clase y género. Además, no había medición cuantitativa rigurosa que permitiera verificar independientemente sus observaciones ni replicar el estudio. Todo el análisis era cualitativo, interpretativo, sin los controles experimentales que la psicología científica exige normalmente. A pesar de estas limitaciones obvias que hacen que su trabajo se parezca más a un ensayo filosófico, ilustrado con ejemplos que a investigación empírica sistemática, y las intuiciones que Maslow ofreció sobre las características de la salud psicológica óptima, resultaron lo suficientemente valiosas como para inspirar décadas de investigación posterior. Contraste absoluto. Por un lado, las necesidades por deficiencia que funcionan como carencias que el organismo busca eliminar. El hambre se satisface con la comida que llena el estómago y desaparece completamente de la conciencia durante horas. El miedo se calma cuando la amenaza desaparece, o cuando encontramos un refugio seguro. La necesidad de amor se reduce cuando recibimos afecto de personas que importan. Por otro lado están las necesidades de crecimiento, que tienen una dinámica completamente opuesta, porque aumentan al satisfacerse en lugar de disminuir, se expanden en lugar de agotarse con el uso, generan más deseo de lo mismo. Ni un artista que pinta un cuadro y siente que ha expresado algo importante no experimenta que su necesidad de crear ha quedado eliminada para siempre, como cuando el hambre desaparece después de una comida abundante. Al contrario, la satisfacción de haber completado una obra genera inmediatamente deseo de comenzar la siguiente, usando lo que aprendió en el proceso, explorando nuevas posibilidades que se abrieron mediante el trabajo anterior. Lo mismo ocurre con el aprendizaje genuino, que no es memorización forzada de datos, sino descubrimiento que transforma la manera de ver el mundo. Porque cuando alguien entiende profundamente un concepto que antes era misterioso, no siente que su curiosidad queda satisfecha definitivamente, sino que se abren nuevas preguntas más interesantes, que cada respuesta genera múltiples interrogantes que invitan a seguir investigando. El amor profundo también funciona así, porque amar plenamente a otra persona no agota la capacidad de amar, sino que la desarrolla, la refina, la profundiza, mientras que tratar el amor como necesidad de deficiencia que se llena cuando encontramos una pareja adecuada, produce relaciones donde cada uno espera que el otro satisfaga sus carencias emocionales. Esta distinción entre deficiencia y crecimiento transforma radicalmente la teoría motivacional, porque las teorías tradicionales asumían que toda motivación
surge de carencias que el organismo busca eliminar para volver al equilibrio homeostático. Freud pensaba que el principio del placer busca reducir tensión. Los conductistas pensaban que los organismos aprenden a hacer lo que reduce estados de privación. La economía clásica asumía que los seres humanos maximizan utilidad que es satisfacción de preferencias. Maslow mostró que las personas autorrealizadas viven principalmente desde la motivación de crecimiento en lugar de estar dominadas por carencias básicas, porque han satisfecho razonablemente las necesidades inferiores de la jerarquía, de manera que pueden dedicar atención a desarrollar potencial, expresar talentos, contribuir creativamente. Esto no significa que hayan eliminado completamente toda deficiencia de sus vidas, sino que estas necesidades no dominan su existencia. Las experiencias cumbre explotan como fuegos artificiales en la conciencia con una intensidad que no puede sostenerse durante mucho tiempo. Maslow descubrió más tarde en su vida otro tipo de experiencia que llamó plató o meseta, que no tiene la intensidad explosiva del pico, pero que posee una cualidad diferente igualmente valiosa. Es una serenidad contemplativa sostenida en el tiempo, un estado de gracia que se mantiene durante periodos prolongados, capacidad de ver lo sagrado en lo ordinario cotidianamente. Mientras que la experiencia cumbre es como alcanzar la cima de una montaña, después de un ascenso agotador, donde la vista desde arriba produce un asombro tan intenso que casi duele. La experiencia plató es como caminar por un valle sereno, donde cada paso revela belleza tranquila que no grita, pidiendo atención. En el plató hay una paz profunda sin excitación extrema. Hay presencia constante, sin la distracción que produce la intensidad. Hay capacidad de apreciar frescamente los pequeños milagros de la existencia común, como el sabor del pan en la boca, el calor del sol en la piel, el sonido de la lluvia en el techo. Esta serenidad contemplativa integra el éxtasis con la rutina diaria de maneras que las experiencias cumbre no logran. Una persona que vive desde el plató no necesita eventos especiales para sentirse conectada con algo mayor que su ego individual, porque ha desarrollado la capacidad de mantener una conciencia elevada incluso mientras realiza tareas mundanas. Cada actividad se vuelve potencialmente sagrada no porque contenga misterio oculto, sino porque la persona ha cultivado una atención que percibe la dignidad inherente en todo lo que existe. Las prácticas contemplativas como la meditación budista, la atención plena, la contemplación silenciosa de la naturaleza desarrollan la capacidad de habitar el plató, porque entrenan la mente para permanecer en el presente sin escapar constantemente hacia el pasado mediante recuerdos o hacia el futuro mediante planes y preocupaciones. Un meditador experimentado puede sentarse durante horas en una aparente inactividad que desde fuera parece aburrimiento, pero que desde dentro es una exploración de estados de conciencia, donde la paz no depende de que las circunstancias externas sean perfectas. El arte también puede funcionar como puerta hacia experiencias plató cuando se practica con la actitud contemplativa adecuada. Un pintor que pasa horas mezclando colores, probando pinceladas, observando cómo la luz cambia sobre el lienzo, puede entrar en un estado de absorción serena donde el tiempo pierde su urgencia habitual. Lo mismo ocurre con la jardinería practicada como arte contemplativo, con la cocina cuando se transforma en un ritual de atención amorosa, con cualquier actividad que podemos realizar con presencia plena. Verdad, bondad, belleza, justicia, unidad, perfección. No son palabras vacías ni conceptos abstractos. Son metanecesidades que emergen naturalmente en las personas autorrealizadas una vez que han satisfecho las necesidades básicas de la jerarquía, de valores que orientan la vida no como mandatos externos impuestos por una autoridad religiosa o social, sino como aspiraciones intrínsecas que surgen espontáneamente desde dentro.
Maslow observó que las personas excepcionales que estudiaba manifestaban un hambre de estos valores con una intensidad comparable a cómo otras personas manifiestan hambre de comida o de reconocimiento social, pero con la diferencia crucial de que estas metanecesidades no son carencias que se llenan, sino horizontes que se expanden. Alguien comprometido con la búsqueda de verdad experimenta cada descubrimiento no como fin, sino como revelación que abre nuevas preguntas más profundas. La falta de estos valores no produce síntomas médicos que los psiquiatras puedan diagnosticar, pero causa lo que Maslow llamaba metapatologías. Enfermedades del alma que se manifiestan como un cinismo corrosivo cuando la persona vive rodeada de mentiras, como una alienación estética cuando la fealdad domina el ambiente, como una indignación moral profunda cuando la injusticia sistemática viola principios éticos, como una fragmentación existencial cuando vive en un mundo donde todo parece desconectado. Estas metapatologías requieren una nutrición espiritual que la terapia psicológica convencional no puede proporcionar porque están entrenadas para tratar neurosis, depresiones y ansiedades que tienen causas identificables, pero no están equipadas para responder a crisis de sentido. Un ejecutivo exitoso que tiene dinero suficiente, reconocimiento social, familia que lo ama y seguridad económica puede experimentar un vacío existencial devastador si su trabajo no contribuye a nada que considere verdaderamente valioso. Lo notable de estos valores, según Maslow, es que no son construcciones culturales arbitrarias, que varían completamente entre sociedades sin ningún fundamento en la naturaleza humana universal, ni son mandatos religiosos impuestos mediante amenazas de castigo divino. Emergen espontáneamente desde dentro cuando las condiciones lo permiten. Todas las culturas conocidas valoran la verdad al menos en ciertos contextos, aprecian la belleza aunque la definan de maneras diferentes, buscan justicia aunque discrepan sobre qué la constituye en casos concretos, aspiran a alguna forma de unidad o coherencia. De una pregunta que surgió tarde en la obra de Maslow: ¿es la autorrealización realmente el nivel más alto de desarrollo humano posible, o hay algo que lo trasciende? Durante años había propuesto la pirámide con 5 niveles, culminando en la autorrealización, pero la observación continuada de personas excepcionales le reveló que algunas iban más allá de desarrollar su propio potencial para identificarse con causas que trascienden completamente sus intereses personales, con la humanidad entera cuyo destino les importa más que su propia comodidad, con el cosmos mismo experimentado como una totalidad sagrada. Este sexto nivel, que añadió tardíamente a su teoría original, llevaba la autorrealización hacia la autotrascendencia, donde el yo deja de ser el centro organizador de la existencia para convertirse en un instrumento mediante el cual algo mayor se expresa en el mundo. Las personas que alcanzan este nivel no están obsesionadas con su propio crecimiento personal, sino que usan sus capacidades desarrolladas para servir fines que consideran más importantes. Un científico en este nivel no investiga principalmente para ganar premios Nobel que aumenten su ego, sino porque quiere contribuir al conocimiento humano que beneficiará generaciones futuras. Un activista social no lucha por justicia para sentirse moralmente superior, sino porque la injusticia le resulta intolerable. La fundación de la psicología transpersonal como una cuarta fuerza que iba más allá de la psicología humanista fue consecuencia directa de este reconocimiento de que la experiencia humana incluye dimensiones espirituales que las 3 fuerzas anteriores no podían acomodar adecuadamente. El psicoanálisis las reducía a neurosis o regresión infantil. El conductismo las ignoraba completamente. Incluso, la psicología humanista permanecía centrada en el individuo. La psicología transpersonal estudia estados de conciencia expandidos donde las fronteras del ego se vuelven permeables, permitiendo experiencias místicas de unidad con el cosmos.
una sabiduría contemplativa que ve la interdependencia de todos los fenómenos, un amor universal que no se limita a círculos familiares o nacionales. Estas experiencias espirituales no requieren afiliación a religiones institucionales con sus dogmas y rituales obligatorios. Pueden ocurrir completamente fuera de contextos religiosos tradicionales en personas que se consideran ateas o agnósticas. Un ateo contemplando el cielo estrellado puede experimentar un asombro reverencial ante la inmensidad del cosmos que produce una humildad profunda sin necesitar postular una deidad personal. Porque la espiritualidad genuina, según Maslow, no es creer doctrinas sobre Dios, sino experimentar directamente el misterio que nos rodea y que somos. Abraham Maslow nació en 1908 en Brooklyn, Nueva York, hijo de inmigrantes judíos que habían huido de la persecución en Rusia buscando oportunidades que el imperio zarista les negaba por su religión. La familia era pobre. Diz vivía en un vecindario donde el antisemitismo no era una sutileza verbal, sino una amenaza física concreta que el niño Abraham experimentaba cada vez que salía a la calle y encontraba pandillas que lo atacaban por ser judío, por hablar con un acento diferente, por tener un apellido que revelaba un origen que los convertía en blanco de odio. Este contexto de violencia étnica, pobreza material y exclusión social marcó profundamente su desarrollo temprano, dejándole heridas emocionales que tardaría décadas en procesar. La época histórica en que vivió amplificaba el horror personal con el horror colectivo a una escala que ninguna generación anterior había conocido. Maslow fue testigo adulto del ascenso del nazismo en Europa durante los años 30. Vio cómo una de las naciones más educadas del mundo se entregaba a una ideología genocida que culminaría en el Holocausto, donde 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente. También vivió la Segunda Guerra Mundial con su destrucción sin precedentes, las bombas atómicas que aniquilaron ciudades enteras, revelando que la humanidad había adquirido capacidad de autodestruirse completamente, y la Guerra Fría posterior que mantuvo al mundo al borde de la aniquilación nuclear durante décadas. Este contexto hace aún más notable su decisión de dedicar su vida profesional a estudiar lo mejor de la humanidad, en lugar de quedarse atrapado en el pesimismo nihilista. Conocía la destrucción humana no como una abstracción teórica, sino como realidad vivida en carne propia. Pero eligió conscientemente investigar el potencial humano positivo como antídoto necesario contra la desesperación paralizante. Su optimismo no era ingenuidad de quien ignora el mal, sino una afirmación deliberada de posibilidad en medio de la evidencia abrumadora de que los seres humanos son capaces de monstruosidades. La formación académica que recibió lo expuso a corrientes muy diversas del pensamiento psicológico. Comenzó estudiando con conductistas como Edward Thorndike en Columbia, que reducían el aprendizaje a conexiones, estímulo-respuesta medibles, mediante experimentos con animales en laboratorio. Esta tradición le dio rigor metodológico y respeto por la evidencia empírica, pero pronto se rebeló contra el reduccionismo mecanicista que trataba a los seres humanos como máquinas, complicadas sin vida interior genuina. Y la antropología cultural de figuras como Ruth Benedict y Margaret Mead lo impresionó mostrándole la enorme diversidad de formas de organización social, de valores, de definiciones de normalidad que existen en culturas diferentes, lo cual relativizaba las pretensiones universalistas de teorías psicológicas que asumían que lo que era verdad en Europa o Estados Unidos debía ser verdad en todas partes. También integró influencias de la psicología Gestalt, que enfatizaba la percepción de totalidades organizadas, y del psicoanálisis heterodoxo de figuras como Erich Fromm y Karen Horney, que mantenían interés en el inconsciente, pero rechazaban el determinismo freudiano más rígido.
¿Qué compartía Maslow con los existencialistas europeos como Kierkegaard, Sartre y Camus? La convicción profunda de que la autenticidad importa más que la conformidad, desde que cada individuo debe elegir quién ser en lugar de aceptar pasivamente roles que la sociedad asigna, de que la responsabilidad personal no puede evadirse apelando a determinismos. Maslow valoraba el énfasis existencialista en la elección genuina que constituye al individuo mediante decisiones que no tienen garantías previas. Sin embargo, rechazaba categóricamente el pesimismo existencialista sobre la condición humana que Sartre expresaba declarando que estamos condenados a ser libres, que la existencia precede a la esencia de manera que no hay una naturaleza humana que nos dé identidad estable, que el mundo es absurdo sin sentido objetivo. Para Maslow, esta visión era unilateral porque enfatizaba únicamente la angustia, la náusea ante el vacío existencial, ignorando completamente las experiencias positivas de amor, creatividad, belleza y trascendencia. El existencialismo, según Maslow, era una filosofía de la desesperación que generalizaba experiencias de crisis sin reconocer que estas crisis no agotan el espectro de posibilidades humanas. Carl Rogers, el otro gran fundador de la psicología humanista norteamericana, compartía con Maslow la fe en la tendencia actualizante del organismo hacia el crecimiento cuando las condiciones son favorables, el rechazo tanto del determinismo freudiano como del determinismo conductista. Ambos confiaban en la capacidad humana de autodirección responsable cuando se eliminan los obstáculos externos. Ambos creían que las personas tienen dentro de sí mismas recursos para resolver sus problemas, pero había diferencias significativas de énfasis y de vocación intelectual. Y Rogers dedicó su carrera fundamentalmente a desarrollar y refinar la terapia centrada en el cliente, donde el terapeuta ofrece una aceptación incondicional positiva, una empatía genuina y una congruencia sin máscaras profesionales. Maslow, en cambio, se enfocó más en la teoría de la motivación que explicara el comportamiento humano a través de niveles jerárquicos de necesidades, y en el estudio de la excelencia humana mediante el análisis de personas autorrealizadas. Rogers trabajaba principalmente con personas que sufrían y buscaban alivio mediante la terapia, mientras Maslow estudiaba principalmente personas excepcionales que habían alcanzado una salud psicológica notable sin necesitar intervención terapéutica. Esta diferencia de población estudiada producía perspectivas que se enriquecían mutuamente porque Rogers aprendía cómo facilitar el proceso de crecimiento, mientras Maslow aprendía qué características mostraban las personas que habían completado exitosamente ese proceso. Un maestro entra al salón de clase y encuentra niños inquietos, desatentos, incapaces de concentrarse en la lección sobre fracciones que tiene preparada con un esmero pedagógico notable. Su formación tradicional lo lleva a pensar que los niños son flojos, que no se esfuerzan lo suficiente, que necesitan una disciplina más estricta. La teoría de Maslow ofrece un diagnóstico completamente diferente. Antes de exigir rendimiento académico, hay que asegurar que las necesidades de seguridad física y emocional estén cubiertas, que los niños no lleguen con hambre. No es que no vivan en casas donde la violencia los mantiene en un estado de alerta constante, que se sientan aceptados y valorados en la escuela. La educación humanista que deriva de estos principios atiende al niño completo, en lugar de tratarlo como un contenedor vacío que hay que llenar con información estandarizada. Fomenta la curiosidad natural que todos los niños traen al nacer, pero que la escolarización convencional aplasta mediante el aburrimiento sistemático. Permite que cada estudiante desarrolle su potencial único. El maestro humanista no es un transmisor autoritario de conocimientos, sino un facilitador que crea condiciones donde el aprendizaje genuino puede ocurrir.
Las organizaciones empresariales también pueden aplicar principios humanistas porque los trabajadores tienen las mismas necesidades jerárquicas que cualquier otro ser humano. La gestión humanista comienza cubriendo necesidades básicas mediante salarios dignos, que permitan una vida decente sin ansiedad constante, mediante la estabilidad laboral, mediante condiciones de trabajo seguras. Pero no se detiene ahí porque una vez cubiertas las necesidades básicas emergen necesidades superiores que la empresa inteligente también atiende mediante la creación de ambientes de respeto mutuo, mediante el reconocimiento de logros, mediante oportunidades de desarrollo de talentos. La terapia humanista que Rogers desarrolló busca facilitar el crecimiento personal, en lugar de limitarse a eliminar síntomas. El terapeuta humanista confía en que el cliente tiene dentro de sí mismo recursos para resolver sus problemas si encuentra un ambiente seguro donde puede explorar sin miedo. La visión de salud mental no es ausencia de conflicto ni adaptación perfecta a normas sociales que pueden estar profundamente enfermas, sino florecimiento de capacidades únicas que cada persona posee. La pirámide de Maslow presenta la autorrealización como cumbre del desarrollo humano, donde el individuo alcanza su potencial máximo expresando talentos únicos, viviendo auténticamente, logrando una autonomía que lo libera de dependencia respecto a aprobaciones externas. Esta visión refleja valores profundamente individualistas que son característicos de culturas occidentales modernas, especialmente de Estados Unidos, pero que no son universales ni necesariamente superiores a otras formas de entender qué significa una vida bien vivida según tradiciones que priorizan la conexión, el cuidado y el servicio a la comunidad por encima del desarrollo del yo separado. Las críticas feministas señalaron tempranamente que el modelo de autorrealización se ajustaba mejor a experiencias y valores masculinos que a experiencias y valores femeninos, porque mientras los hombres eran socializados para valorar el logro individual, la competencia profesional, la autonomía, las mujeres eran socializadas para valorar la conexión profunda con otros, el cuidado de relaciones, el sacrificio del interés propio cuando entra en conflicto con necesidades de personas amadas. Para muchas mujeres, la autorrealización no significa separarse de vínculos, sino precisamente profundizar esas conexiones. Carol Gilligan argumentaba que la psicología del desarrollo moral dominante, que también privilegiaba la autonomía y los principios abstractos sobre el cuidado, reflejaba un sesgo masculino que había sido naturalizado como si fuera la única forma madura de razonamiento ético. De esta crítica se aplicaba directamente a Maslow porque su jerarquía ubicaba la pertenencia y el amor en niveles inferiores que debían trascenderse para alcanzar la autorrealización en la cima. El sesgo cultural occidental era igualmente problemático, porque los ejemplares que Maslow estudió como modelos de autorrealización eran casi todos hombres blancos occidentales, educados y privilegiados como Abraham Lincoln, Albert Einstein, William James. La muestra no incluía suficientes mujeres, no incluía prácticamente ninguna persona de culturas no occidentales donde la autorrealización podría entenderse de maneras radicalmente diferentes. En culturas colectivistas de Asia, África y América Latina, donde la identidad individual se define fundamentalmente mediante la pertenencia a familia extendida, a comunidad local, a linajes ancestrales, la jerarquía de Maslow podría invertirse completamente porque la pertenencia no es una necesidad que se satisface para luego trascenderla, sino un fundamento permanente sobre el cual se construye toda la vida. El servicio al grupo, el mantenimiento de armonía social pueden ser formas de autorrealización perfectamente legítimas que el modelo de Maslow no acomoda. Maslow nunca sometió su teoría a pruebas empíricas rigurosas que la ciencia psicológica exige normalmente.
porque no desarrolló instrumentos de medición confiables que permitieran operacionalizar conceptos abstractos como autorrealización de manera que diferentes investigadores pudieran aplicarlos a las mismas personas y llegar a conclusiones consistentes. Tampoco realizó estudios cuantitativos controlados donde se pudieran aislar variables y medir efectos con precisión estadística. Sus hallazgos se basaban fundamentalmente en un análisis biográfico cualitativo, que es válido como fuente de intuiciones y de hipótesis, pero que no constituye por sí mismo una demostración científica, porque la interpretación de biografías es inevitablemente subjetiva, está influida por preconcepciones teóricas del investigador. La selección de qué personas estudiar como ejemplares de autorrealización era también subjetiva, reflejando juicios de valor de Maslow, y estos juicios estaban saturados de los sesgos culturales, de clase y de género. La jerarquía misma resulta ser mucho menos rígida de lo que la imagen de la pirámide sugiere visualmente. Hay abundantes contraejemplos de personas que violan el orden supuestamente universal. Artistas hambrientos han creado obras maestras mientras sufrían privaciones materiales extremas que, según la teoría, deberían haber bloqueado completamente su capacidad de autorrealizarse. Mártires religiosos y políticos han sacrificado deliberadamente su seguridad física, incluso hasta la muerte por valores que consideraban más importantes que su propia supervivencia. Personas solitarias sin relaciones íntimas significativas han alcanzado niveles impresionantes de desarrollo que cualquier observador reconocería como autorrealización genuina. Estas observaciones no invalidan completamente la teoría, pero sugieren que es más una filosofía de la naturaleza humana que ofrece una visión inspiradora del potencial que podemos desarrollar. Es que una ciencia empírica con predicciones verificables precisas funciona mejor como un marco conceptual heurístico que ilumina aspectos de la experiencia humana que otras teorías ignoran, que sugiere intervenciones prácticas en educación, terapia y organización del trabajo que han demostrado ser útiles, pero no es una ley psicológica demostrada con el nivel de rigor que caracteriza las ciencias naturales maduras. Abraham Maslow murió en 1970, dejando un legado que transformó profundamente no solo la psicología académica, sino también campos aplicados. Revolucionó la psicología, cambiando el enfoque dominante desde la patología hacia la salud, desde la pregunta de qué sale mal cuando las personas se enferman hacia la pregunta de qué sale bien cuando las personas florecen. Este cambio de paradigma desde la deficiencia hacia el crecimiento, desde el determinismo hacia el reconocimiento del potencial humano de autodirección responsable, influyó decisivamente en el desarrollo de la terapia humanista, en movimientos de coaching y desarrollo personal, en desarrollo organizacional, en educación progresista. La pirámide sigue siendo una referencia mundial que se enseña en prácticamente todas las escuelas de negocios, en facultades de educación, en programas de formación de profesionales de la salud. Aunque las correcciones que la investigación posterior ha introducido sobre la flexibilidad cultural del orden de las necesidades han matizado el modelo original, la intuición fundamental de que los seres humanos tienen necesidades organizadas en niveles sigue siendo útil como un mapa aproximado del territorio motivacional. En una época de crisis climática que amenaza la habitabilidad del planeta, de tecnología que avanza exponencialmente, creando capacidades sin precedentes, pero también riesgos existenciales, de alienación social creciente, donde las personas están más conectadas digitalmente que nunca, pero más solas emocionalmente. El mensaje fundamental de Maslow sobre el potencial humano de crecimiento, creatividad y trascendencia sigue siendo necesario como antídoto contra el nihilismo que amenaza con paralizar la acción colectiva necesaria para enfrentar desafíos que solo podemos resolver si confiamos en que somos capaces de algo mejor.
Su fe en la naturaleza humana no era una ingenuidad ciega que ignorara el mal del que somos capaces, porque él mismo había experimentado el antisemitismo, había vivido la época del Holocausto y de las bombas atómicas. No conocía perfectamente la capacidad humana de crueldad, pero eligió conscientemente estudiar también la bondad, la creatividad, el amor desinteresado, la búsqueda de verdad y belleza que igualmente caracterizan la experiencia humana cuando las circunstancias lo permiten. El cinismo contemporáneo que ve únicamente interés egoísta en toda acción humana, que reduce el amor a química cerebral, que trata la creatividad como epifenómeno sin importancia, que niega la libertad declarando que somos máquinas biológicas programadas por genes. Este cinismo es tan unilateral como el optimismo ingenuo que niega la realidad del sufrimiento. Maslow ofrece una posición intermedia que reconoce ambos polos de la experiencia humana sin quedarse atrapada en ninguno, que ve el potencial sin negar los obstáculos, de que confía en la posibilidad de crecimiento, sin garantizar que ocurrirá automáticamente si simplemente esperamos pasivamente.